Chiquillos, hoy día vamos a trabajar con la función potencia, o sea, vamos a seguir con la función potencia, pero ahora lo que vamos a trabajar son problemas en los cuales se utiliza el exponente negativo, cuando este es negativo. Yo aquí les puse la gráfica, porque ustedes ya las conocen, porque ya la otra vez estuvieron trabajando ya con esto. Entonces, ustedes ya sabían que cuando el exponente es negativo y impar, tenía esta forma. Que se acuerdan que yo les decía, aquí sale como la línea pegada al eje X, pero en realidad no va pegada, sino que va como muy cerquita, casi tangente. Y a medida que estos números aquí decrecen los negativos, o sea, nos acercamos más a los negativos, esta línea cada vez queda más y cerca. Y acá cuando va creciendo esta otra curva, la de este cuadrante, también pasa lo mismo, va quedando cada vez más juntita. Pero esto de que van juntas, no es así, sino que queda bien juntita, pero no encima, no sobre la recta, nunca se supone, ¿ya? Solo que los programas es como complicado para ellos hacer algo así, porque en realidad tiende a juntarse, ¿ya? Entonces acá tenemos una función que tiene el exponente impar y negativo, y el coeficiente también es negativo. Ahí en el coeficiente da lo mismo que sea par o impar, pero sí lo que importa es el signo en ese caso. Ya, función potencia de exponente negativo, ahí les puse el objetivo, analizar el comportamiento de la función potencia de exponente negativo. Analiza la siguiente información. Realiza las siguientes actividades. Al anestesiar a un paciente, se debe monitorear la concentración de anestesia en el torrente sanguíneo. En el tiempo T mayor que 0, en horas desde que se aplicó la droga, la concentración en miligramos por litro fue modelada por esta función, ¿ya? Esta que aparece aquí. Esta función, así como a simple vista, bueno, aquí la t sería como la x de la función que estaba al principio, ¿ya? De la anterior, la que en la diapo anterior les mostraba. Y acá, si ustedes ven el t, que sería el x, está como abajo, como una fracción. Aquí lo que tienen que acordarse, que cuando ustedes tenían un exponente negativo, esto se daba vuelta y quedaba justamente como una fracción. O sea, por ejemplo, si ustedes tenían 5 elevado a menos 2, no era que quedara negativo el resultado, era que se ponía un 1 abajo y se daba vuelta y quedaba el 1 arriba y abajo el, t elevado, o en este caso el 5 al cuadrado, que sería 25. ¿Se fijan? Entonces, acá, por esa razón, por el hecho de que el exponente es negativo, es que va así. Pero también se podría poner de otra manera, se podría poner como 30 por t elevado a menos 2. ¿Me entienden? O sea, cuando está abajo, significa que el exponente del numerito que tenemos aquí es negativo, ¿ya? Entonces, porque para que hagan la asociación con lo que estamos viendo, porque uno podría decir, pero ¿y si ahí se ve positivo? No tiene ningún menos. Es porque está escrito como una fracción, pero si no lo escribiéramos como fracción, el t tendría que quedar aquí al ladito y tendría que quedar con menos 2, elevado a menos 2. Ahora, para efectos de cálculo, cuando usted usa la calculadora, la científica, eso da igual, es cuestión de que ustedes cuando pongan la función potencia, esa que tiene el triangulito chiquitito, ustedes le ponen elevado a menos 2 y les va a dar la respuesta igual, o lo usan como fracción, como a ustedes les resulte más sencillo, ¿ya? Aquí tenemos al pobre individuo que está siendo anestesiado, le toca que lo operen, así que lo tuvieron que anestesiar. Dice, la anestesia usa fármacos que bloquean la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente. La concentración de la droga es absorbida por el organismo y se reduce hasta que se recupera la sensibilidad. O sea, uno la pinchan, yo me acuerdo de mi embarazo con esto, porque ahí es cuando más estaba anestesiada, que a uno le ponen una inyección en la epidural y uno se le duerme de la cintura para abajo y no siente nada. Pues bueno, siente igual un poquitito, la verdad. Pero la cosa está que a medida que pasa el tiempo, justamente uno va, primero pierde la sensibilidad, pero después de a poquito, a medida que pasa el tiempo, la va recuperando. Inclusive al principio yo, después del parto de mi hija,
no pude caminar al tiro, me tuvieron que llevar en una silla de rueda a la habitación porque mis piernas flaqueaban, no podía sostenerme en pie. Es que ella era muy gordita, por eso me la sacaron con fuerza, así que por eso yo creo que no se podía. Ya, y esta es la tablita que va indicando a medida que se va administrando esta droga la concentración que hay. La concentración, digamos, después de una hora, la ideal, cuando ya pueden a uno operarla, es de 30 miligramos por litro. Pero después, cuando ya ha pasado hora y media, ya la concentración disminuye a 13,3 periódico. Cuando son 2 horas, 7,5. Cuando son 2,5, 4,8. Cuando son 3 horas, 3,3 periódico. Ahora, si la operación es más larga, bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que volverle a administrar la anestesia. A veces lo hacen en las mismas mangueritas que le ponen para entubarlo, y ahí vuelven a administrar la droga para seguir haciendo la operación, porque hay operaciones que son súper largas, que son como todo un día de operación. Ya, aquí, bueno, les puse la fórmula general de la función potencia, que es A por X elevado a N. El A es el coeficiente, el número que va delante de la X. Recuerden que la X en este caso sería la T, aquí en esta fórmula, ¿ya? Y el F, digamos, sería el C1, que significa como concentración de anestesia, diría yo. Y el N vendría, no me lo voy a decir mejor porque para que ustedes me digan si saben. Ya, dice la letra A, identifica los valores de A y N en la función potencia. ¿Cuánto valdría A y cuánto valdría N? Si no me lo quieren decir a viva voz, me lo pueden escribir en el chat. Fíjense, esta es la función original, la de concentración, una función inversa, porque cuando tienen la variable abajo son función inversa, ¿ya? Y el A, acuérdense que es el número que va delante de la X, en este caso sería como el que va delante de la T, aunque no está delante en realidad. Y el N sería el exponente, ¿ya? ¿Quién se atreve y me dice cuáles serían esos valores? No importa si se equivocan, porque si se equivocan, eso a mí me sirve mucho también como dato, porque sé si se entendió o no. Ya, a ver. Ya, a ver, Elizabeth dice bien que es 30 y n vale 2. Está casi perfecto, excepto, por eso que es bueno que usted me conteste. No es 2, sino que es menos 2, por el hecho de que está aquí abajito, por lo que les decía yo, y no está el t aquí. Si estuviera este t cuadrado aquí al ladito, sería 32. O sea, 30 la A y n 2 positivo, ¿sí? Pero cuando ustedes vean que está abajo, significa que es negativo. Entonces acá va a ser, la A va a ser 30 y la N va a ser menos 2. Porque esto que está escrito así es lo mismo que si yo escribiera 30 por T elevado a menos 2. ¿Me entienden? Por el hecho de que está abajo la variable. Está abajo, no está al ladito como en las otras que vimos las clases pasadas. ¿Se fijan? Ya, si no entienden me dicen. Ya, ahora aquí yo les puse cómo se fue sacando el resultado de cada uno. Yo ya les fabriqué una guía, no muy larga, porque la verdad es que no los quiero saturar ni nada por el estilo. Es de lo mismo que hemos estado explicando en las clases, ¿ya? Pero no son exactamente los mismos ejercicios. Yo igual después cuando se las vaya a mandar, les voy en la clase a dar una explicación y aclarar dudas si es que tienen antes de enviárselas, ¿ya? Pero ya la anduve confeccionando, es cortita, es como de 2 páginas, pero principalmente porque llevan harto escrito como esto, ¿me entienden? Porque son problemas, ¿ya? Pero son 2 problemas nomás, no es mucho. Ya, aquí les estoy poniendo cómo se sacaron estos niveles de concentración. Entonces, usando esta fórmula original, se pone C1 de 1, porque el tiempo aquí es 1, una hora, y se pone 30, y abajo donde está la T, se pone el 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, porque es 1 por 1, y 30 dividido en 1 me da 30. Así que ahí vamos bien. Cuando es 2, aquí, o sea, no, cuando es 1,5, se pone C de 1,5 igual 30 por 1,5 al cuadrado. El 1,5 al cuadrado da 2,25. Y 30 dividido por 2,25, porque esta es división, acuérdense, me da como resultado el 13,3 periódico. Yo lo fui comprobando a medida que lo iba haciendo, porque esto venía ya en el libro escrito.
pero uno siempre tiene que comprobar por si acaso se equivoca, ¿no? Porque suele suceder. Ya, cuando es 2, aquí sí que es cuando es 2, se pone el 2, abajo, arriba va el 30, que ese siempre es fijo, pues el número que va acá, siempre va a ser fijo, lo que va cambiando es solo el de abajo. 2 al cuadrado, y después aquí se pone 30, partido por 4, porque 2 al cuadrado es 4, se divide y me da 7,5. Con el 2,5 hacemos lo mismo, 30, 2,5 al cuadrado, que da 6, ahí era coma, no era punto, 6,25, y aquí el 30 dividido por 6,25 da como resultado el 4,8. Y acá esta es 30 partido por 3 al cuadrado, 3 horas, lo cual da 30 dividido en 9, y eso va a dar 3,3. Se fijan, aquí va bajando, se fijan la concentración. A medida que pasan las horas, va disminuyendo la concentración de las anestesias. Eso quiere decir que la persona empieza a adquirir ya la movilidad que tenía inicialmente. Y al adquirir la movilidad también puede sentir el dolor. Y ese es el problema, si es que la operación es muy larga, que hay que volverlo a inyectar a la persona. Ya, ¿cuál sería el dominio de esta expresión? Acuérdense que la clase pasada, cuando yo les pedía el dominio, yo les decía, no me digan así como números, no me digan dominio, porque el dominio, acuérdense que se saca del conjunto de partida y el recorrido del conjunto de llegada. No me refiero a dominio así como de el 1, el 1,5, no es ese tipo de dominio, sino que es si es R, si es R más y el R más o R más y el 0, si es R negativo o si es R negativo y el 0. Este tipo de dominio es el que tienen que ustedes poner aquí. ¿Qué tipo de dominio tiene esta expresión? Y ahí fíjense en esto, fíjense principalmente en los signos. Eso les va a dar el conjunto al cual corresponde. Ya, tírense nomás a la piscina. Díganme, ¿qué dominio creen ustedes que es? No importa, como les dije, si se equivocan. Tienen que decirme si es los reales completos, o sea, positivos, negativos y el 0, si es solo los reales positivos, o si solo son los reales positivos y el 0, incluido el 0, o si son los reales negativos o reales negativos y el 0. Fíjense en esta condición, aquí miren, fíjense, dice T, miren, fíjense en eso. ¿Qué tipo de solución sería? Escríbanmelo en el chat. Escríbanlo, si total, si se equivocan no importa. ¿Qué tipo de números son estos? ¿Qué signo tienen? Chiquillos, contéstenme por favor, que si se pasa la hora. R más. Eso, muy bien, muy bien. Patito, es Patricio. Exacto, justamente, eran los reales positivos. Sin el cero, porque aquí dice que el tiempo es mayor que 0. Que no tiene tampoco mucho sentido pensar en 0, porque en 0 se supone que se cuenta esto desde que se administró o más bien desde que empieza a hacer efecto la anestesia. Porque aquí, ven que aquí empiezan a contar desde el 1, así como cuando, bueno, ahí es cuando ya la concentración está bien para empezar a operar, digamos, ¿ya? Pero es sobre 0, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, aquí en este caso, dice, si la anestesia debe volver a inyectarse, cuando su concentración se encuentra bajo 1 miligramo por litro. ¿En cuánto tiempo volverá a administrarse? Aquí es cuando usamos las inecuaciones, igual que la otra vez. Aquí dice 30 partido por t al cuadrado, que es la función que estábamos trabajando. Cuando esto es menor que 1, esto hay que volver a inyectarlo. Entonces tenemos que calcular aquí en qué momento, en qué tiempo es cuando ya la enfermera tiene que volver a administrarle la dosis. Entonces hay que resolverla esta. ¿Cómo la resolvemos? Primero, este que está bajito va a haber que pasarlo para el otro lado, porque aquí abajo no nos sirve mucho. Entonces, el t cuadrado que está, digamos, dividiendo, lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. Así. Le queda t cuadrado por 1, lo cual es t cuadrado. ¿Se fijan?
Y ahora aquí lo que hay que hacer es sacar el cuadrado, y para eso sacábamos raíz cuadrada. Entonces me queda que t, aquí di vuelta las relaciones, que no me acostumbro mucho a ver la incógnita al otro lado, pero es lo mismo, o sea, mirado de, digamos, de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces aquí t va a ser mayor, mira que ahí está abierto para ese lado, que la raíz de 30. Sacamos la raíz cuadrada, esa se puede sacar con la calculadora directamente, son las otras raíces las que no se puede. Y me queda que t tiene que ser mayor que 5,48 horas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en 5 horas, pero los 48 no son 48 minutos, chiquillos, no son 48 minutos. Para sacar cuánto corresponde, lo que uno ahí tenía que hacer, que la otra vez yo les comentaba, ustedes, esta parte, el 48, 0,48, lo tienen que multiplicar por 60, y ahí les va a dar los minutos. A ver, yo lo saqué acá, da 28,8. O sea, quiere decir que como en 5 horas y media, 28,8, 29, 30 por ahí, en 5 horas con 29 minutos hay que volver a pinchar a la persona y volver a darle la dosis de la anestesia, ¿ya? Eso es lo que está significando. Acuérdense, el 48 ustedes lo multiplican por 60 y se les va a convertir en minutos. Porque así como está aquí, está expresado en horas, ¿entienden? Ya, dice, para compararla con la droga normal utilizada como anestesia, se estudia en otro paciente con las mismas características, en el tiempo T mayor que 0 en horas desde que se aplicó la droga, la concentración en miligramos por litro, y esta fue modelada por, o sea, aquí aparece otra fórmula, esta, que es parecida a la anterior, por eso que había una C1, porque iba a haber una C2, por eso es que a uno les pone número. Entonces, esta es otra fórmula de cómo va disminuyendo la concentración de la anestesia en el paciente. Fíjense que la única diferencia, aquí ya está, igual es esta por la anterior. Lo único que cambia es que aquí, en vez de tener el T elevado al cuadrado, aquí el T está elevado al cubo. Esa es como la única diferencia. Vamos a ver qué sucede en este caso, para compararlo con el anterior. Ya, aquí la tabla va dando estos valores. Cuando pasa una hora, igual que en la anterior, en una hora tiene la concentración máxima de anestesia, que serían 30 miligramos por litro. Después en hora y media baja a 8,8, en 2 horas baja a 3,75, y así va bajando. Y ahora me preguntan, ¿cuáles serían los valores de A y N? En la anterior, voy a mostrarla igual, un poquitito. En la anterior, el A era 30, que era este número, ¿sí? Y el N era -2, porque este T tenía que estar escrito al lado para que fuera 2 positivo. Tenía que ser negativo, porque cuando está abajo es lo mismo que tener T elevado a -2. ¿Ya? Eso recuerden. Entonces, ahora en esta de acá, veamos. Lo malo es que uno tiene que volver a escribir esto. Ya. A ver, alguien parece que ya escribió la solución. Ay, no. Sí, aquí era T, o sea, el A es 30 y el N es -3. Justamente, ¿por qué? Porque también pasa lo mismo. Aquí está escrito abajo. Y cuando esto está escrito abajo, significa que en realidad es T elevado a -3. Porque se ponía, cuando está T elevado a -3, se pone un 1 abajo y se da vuelta. Se puede escribir como una fracción. Pero lo que ustedes tienen que recordar es que si el número aquí, la variable que sería como la X, pero aquí está abajo en el denominador de la fracción, significa que el exponente es negativo, porque solamente cuando el exponente es negativo, esto se daba vuelta, ¿ya? Efectivamente, el A vale 30 y el N vale -3. En la guía que yo les voy a mandar, sí me parece que viene así como negativo, así que es más fácil en realidad, ¿ya? No se las voy a mandar todavía. Cuando terminemos esta explicación y todo, si por ejemplo quizás no la terminemos hoy día, la terminemos la próxima clase, que sería el martes yo creo que ahí les voy a mandar la guía, ¿ya? Así que no se me estresen todavía. Entonces aquí, bueno,
haciendo el reemplazo se fueron sacando así los valores, igual que en la anterior, que se pone C2, que es esta, para una hora, es tomando ese, me da 30 y 1 elevado a 3, 1 al cubo es 1 por 1 por 1, lo cual da 1, se divide y ahí da el 30, ¿ya? Después, para 1,5 es 30, el 1,5 elevado a 3, ustedes lo pueden sacar con la calculadora. 1,5 por 1,5 por 1,5, o ponen 1,5 elevado con el triangulito que no tiene base, elevado a 3, y les va a dar al tiro ese valor. Si esto lo dividen, ahí les da el 8,8 periódico. Después para el 2,5 es lo mismo, se reemplaza el 2,5, se eleva a 3, luego se divide esto, queda 1,99, y acá con 3 la misma situación. Ah, era con 3, yo le puse con 2 de nuevo, me equivoqué. Ah, no, es que me faltan. Pues. Ya, me salieron en distinto orden, eso fue. Esta debería haber salido primero, la del 2. Ya, 30, abajo se pone el 2 elevado a 3, se dice 2 por 2 por 2, así, da 8, y 30 dividido en 8 da 3,75. Y ahí después salía el 2,5. Y con el 3 es lo mismo. Pero ustedes entienden, son muy inteligentes. Ya. ¿Cuál es el dominio de la expresión anterior? Es igual que la anterior. ¿Cómo sería el dominio? ¿Qué tipo de números son estos? Son todos los reales, o sea, me refiero negativos, positivos y el 0. ¿Son solo R más, o son solo R menos, o R más y el 0, o R menos y el 0? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Pónganla porque así ya van sabiendo si le achuntan o no. Muy bien, sería R más, ¿ya? Muy bien, entonces aquí sería R más, sin incluir el 0, porque aquí dice también que el T, el tiempo, está tomado después del 0. O sea, aquí ya les están, como quien dice, dando la respuesta, ¿me entienden? No se toman horas negativas, ¿me entienden? Ni en las horas, ni en las medidas, así como de medida de dimensiones, esas no se toman negativas. Cuando ustedes hablan de un recorrido, por ejemplo, de un vehículo, ahí podrían hablar de negativo, por ejemplo, si está retrocediendo. Ahí podríamos hablar de negativo y de positivo, ¿me entienden? En una situación así. Pero cuando estamos hablando, digamos, de este caso, del tiempo y todo eso, no. Las temperaturas también pueden ser negativas. Ya, en la F es lo mismo que en la anterior, que dice, al igual que la anestesia anterior, se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo 1 miligramo por litro. ¿En cuánto tiempo se debe volver a administrar esta droga? Ya, vamos a hacer los mismos pasos que en la anterior. Se pone 30 partido por T elevado a 3, que sería la fórmula que tiene la función, menor que 1, ¿sí? Porque ahí dice, bajo significa menor, bajo 1 miligramo. Y ahora pasamos el T que está dividiendo, multiplicando, y me va a quedar así, ¿cierto? Y después tenemos que sacar la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 30, esa para sacarla, les voy a volver a, o sea, sigo siendo reiterativa para que no se compliquen después. Ustedes tienen que poner en la calculadora, tienen que poner el signo de elevado, o sea, ponen 30, elevado con el signo así como con el triangulito, paréntesis, 1 dividido en 3, y cierran paréntesis, y ahí les va a sacar la raíz cúbica. No la pueden sacar con el símbolo de raíz, porque ese solamente saca raíz cuadrada. Para raíz cúbica tienen que poner 1 dividido en 3 entre paréntesis para el exponente, ¿ya? Y da 3,11. O sea, quiere decir que después de las 3 horas, pero no con 11 minutos, sino que este 11 también es 0,11, es parte de la hora, hay que el 11 multiplicarlo por 60, lo cual da 6,6. Entonces, en 3 horas con 6,67 minutos, hay que volver a administrar esta droga, ¿ya? Si se fijan, comparado en la anterior, era 5,48, que eran como 5,5 más o menos. En 5 horas y media había que volverlo a administrar. En cambio, este hay que volver a administrarlo en 3,11. Porque si ustedes se fijan, analizando aquí la tabla, esta tabla va descendiendo mucho más rápido la concentración. ¿Ven? 30, 8,8, 3,75, 1,92, 1,1. Miren, les voy a mostrar el tiro la anterior. Esto se puede hacer rápidamente. ¿Ven? Acá esta
va 13,3, 7,5, o sea, se nota que va disminuyendo así como mucho más rápido en esta, ¿sí? Ya, a ver, ahí va. Ya. ¿Cuál de las dos anestesias tiene mayor duración? ¿Cuál dura más? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, justamente, porque hay que administrarla después de más tiempo, o sea, está más presente en el organismo, justamente, muy bien, Patricia. La anestesia C1, que le puse ahí con toda la fórmula, tiene mayor duración que la otra, ¿sí? ¿Cómo se refleja en el comportamiento la diferencia de los valores de los exponentes de cada función? C1 y C2. Ya, ¿esto qué quiere? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué sucede cuando el exponente, digamos, aumenta o disminuye? Pensemos, cuando este exponente, que aquí es 3, pero acuérdense que es 3 negativo, ¿ya? Para que lo asocien con el negativo. Cuando este era 3 negativo, la concentración de la anestesia iba siendo menos, o sea, como que se iba más rápido la concentración. En cambio, cuando era menos 2, que es la primera, la concentración duraba más tiempo. A eso se va refiriendo la pregunta. Entonces acá, ustedes tendrían que decir, si n es mayor, mayor porque el menos 2 es mayor que el menos 3, más rápido crece o decrece la anestesia, o sea, como que se mantiene más en el organismo. A eso se refiere, ¿ya? Aquí yo les puse igual las representaciones gráficas para que las vean, porque a veces a uno igual le hacen preguntas a partir de gráficos. Miren, esta de acá, la verde, la línea verde, es la concentración de la anestesia de la primera situación, la anestesia que era más nueva, porque esa parece que era la última que habían descubierto. En cambio, esta era como la de la roja, era la más antigua que usaban. Si se fijan, esta se va elevando más rápidamente. Se fijan, si uno toma, por ejemplo, aquí el punto 3 aquí en dx, en este caso en realidad es como de t. Si ahí debería haberle puesto C en vez de G y F, pero bueno, es que lo hice con el GeoGebra y eso da la letra así. Ya, el 3, por ejemplo, aquí apunta como al 1 y tanto, en cambio en la verde, esta apunta aquí ya como en el 3, algo, ¿se fijan? Esta se está elevando, está creciendo mucho más la verde que esta que está acá, la que está con rojo, que es la G. ¿Se fijan? En el gráfico también se nota. Esta crece más, la verde, que la roja, ¿ya? Ahí se lo mostré con el gráfico para que vieran, porque si uno lo ve más arriba, se supone que está creciendo más. Ya, aquí este ya es un cuadrito resumen, que es el que le hago siempre, en que salen los gráficos, que ya ustedes ya lo conocen. Cuando el exponente es par en estas funciones potencia, ¿se acuerdan que también daban estas líneas, estas curvas, dan las dos para arriba, si el coeficiente es positivo? Aquí, por ejemplo, en esta que les puse, el coeficiente es 1. Este es el coeficiente, ¿ya? 1 positivo. Y el exponente de la x es menos 4, ¿ya? Para que lo asociemos con lo del signo, porque la x está abajo, ¿ya? Entonces, en este caso, el exponente es par, como dice ahí, exponente par, y además el coeficiente es positivo. Entonces, ahí, ¿cómo es la fórmula? La forma de la curva es así, las dos hacia arriba. ¿Se fijan? Si el coeficiente es negativo, por ejemplo, aquí sale un menos adelante de toda la fracción, sería como que el coeficiente aquí es menos 3. Este sería el coeficiente. Menos 3, y el x es el mismo en realidad. X menos 4. Sería menos 4 aquí el n, ¿sí? Porque se le pone el signo menos. Ahí las dos curvas iban hacia abajo, ¿sí? Cuando el exponente es impar, en cambio, da una arriba y una abajo. Acá si es positivo, 2,7 tiene arriba, este es positivo. Se da primero en el primer cuadrante aquí, en el de los positivos aquí, y después en el opuesto, en ese. Y en cambio cuando el coeficiente es negativo, primero va el de los negativos aquí, negativo y positivo, esta parte, primero toma, y después el de acá, el opuesto. Ahí se ve por eso que es negativo, porque tiene menos 5. ¿Se fijan? Ese ya es como el cuadro resumen.
aquí el dominio de la función eran todos los reales menos el 0, porque acuérdense que yo, bueno, les he dicho varias veces al principio también, que aquí no toma en realidad el eje X. O sea, va cerquita, cerquita, muy cerquita, pero se supone que nunca lo atraviesa ni nada. Así que en 0 no se puede evaluar, porque además abajo aquí esto se indefine. Pues se fijan, si aquí la X fuera 0, quedaría 1 partido por 0 y eso es indefinido. Por esa razón, el dominio son los reales menos el 0. No se puede quitar, se tiene que quitar el 0, no se puede evaluar en 0. En el anterior no tuvimos ese problema porque solamente usamos los positivos, entonces solo se ponía R más. No había que restarle el 0 porque no lo íbamos a tomar en cuenta. Pero si estamos tomando números positivos y negativos, ahí tenemos que quitar el 0. El recorrido es R más, son los reales positivos porque la curva va hacia arriba. En la de acá es similar, el dominio es el mismo, R menos el 0, y la diferencia es que el recorrido aquí son los reales negativos porque esto está hacia abajito, ¿sí? Ahí. En esta el dominio también es R más y el 0, porque pasa lo mismo que aquí no puede tomar el punto 0, y el recorrido también es igual, porque ahí también pasa lo mismo en este otro eje, ¿ya? Que también esta curva se va pegando aquí. Aquí no se nota mucho, pero se supone que a medida que estos números más bien se van achicando, aquí, van tomando los números de aquí, esto se va yendo cada vez más arriba, porque estas curvas son infinitas. Entonces aquí el recorrido y el dominio son iguales, son los números reales, porque toma positivo y toma negativo también para abajo y para los lados. Los reales menos el 0. Y en esta es igual, los reales menos el 0. Ya, dice, analiza la siguiente información. A ver, esta no creo que la alcancemos a ver completa. Bueno, ahí vemos. Ya, dice, el tiempo de vaciado en minutos de una barrica es inversamente proporcional al flujo de líquido que se deja salir. O sea, aquí, esto es una barrica, ¿ya? Un barril gigante. Y este barril se me imagina que está lleno de vino, porque siempre me asocio como que estas lo usaban para almacenar vino, no creo que tenga agua. Y este de aquí es el hoyito por donde está saliendo el líquido, ¿ya? Y dice, plantea la función que modela el tiempo en función del radio del agujero. Este problema es un poquito más complejo, ¿no? Igual que la otra vez el de las cajitas, que también requiere bastante concentración y digamos, y dominio de varios conceptos. Aquí la capacidad total de este barril son 500 litros, ¿ya? O sea, toda esta barrica hace 500 litros. Dice que también el diámetro acá este es el diámetro, de aquí hasta aquí es el diámetro, son 100 centímetros cúbicos, y acá dice que, también dice que el radio, este R, es el radio desde el centro ahí, hasta la orillita de donde está, digamos, esta circunferencia, este orificio, es la medida del radio. Eso va a ir variando, o sea, y el flujo de salida está dado por esta función. Ya, a ver, les voy a explicar un poquito más claro. Se supone que esto es un barril gigante, tiene ese hoyito por donde va saliendo el líquido, pero el radio va a ir variando. El radio puede, o sea, me refiero, yo creo que ustedes entenderán que mientras más grande sea este orificio, se supone que el líquido va a demorarse menos en vaciarse completo, ¿me entienden? Por esa razón es que aquí, en una parte dice, el tiempo de vaciado en minutos de la barrica es inversamente proporcional al flujo del líquido que va a salir. O sea, más grande, digamos, es el flujo, mayor radio, digamos, mayor abertura del orificio aquí, va a ser menor el tiempo que se demora esto en vaciarse. Por esa razón es que aquí dice que esto es inversamente proporcional. Ya, ahí espero, ¿les queda claro o no? ¿Me entienden esa idea? Esto es un barril que está lleno de vino, vamos a decir que es vino, y esto va a ir saliendo por este hoyito. Y mientras más grande sea este hoyito, va a ser menos tiempo el que se demora en vaciarse la barrica. Esto, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Más grande el flujo de salida, menor tiempo. Por eso es inversamente proporcional.
Lo otro que vamos a utilizar acá es, siempre hay que tratar de buscar un valor que sea constante. Aquí el valor constante es la medida de la barrica, porque esto no cambia. Va a cambiar el tiempo de vaciado de esta y va a cambiar en relación al flujo, ¿ya? Al flujo que va saliendo y que estaría relacionado con este radio, ¿ya? Pero la capacidad del barril va a ser siempre 500 litros. Entonces, lo que se hace es, se multiplica el tiempo por el flujo y eso me tiene que dar 500. Este es mi tiempo, ¿ven? Esta es la función de tiempo, que la multiplico por el flujo de salida, que es esta fórmula. ¿Se fijan? Esta. Y eso tiene que ser igual a los 500 litros, porque esto no va a cambiar nunca. Por ejemplo, si aquí el tiempo es alto, digamos, se demoró harto, significa que el radio tiene que ser muy chiquitito, muy chiquitito. ¿Por qué? Porque significa que el orificio por el cual está saliendo el vino es muy chico y por eso se está demorando tanto. En cambio, si el tiempo, digamos que disminuye, o sea que esto es muy chiquitito, significa que este agujero que tenemos aquí debe ser muy grande. A eso me refiero. Pero esto siempre al multiplicarlo, el tiempo por el flujo, tiene que dar 500 litros, que son la capacidad del barril. Esto lo planteamos ¿para qué? Para poder modelar la función, porque aquí me dice plantea la función que modela el tiempo en función del radio. Entonces aquí, como me piden el tiempo en función del radio, voy a tener que yo despejar la T. Y eso significa que todo esto que está aquí al ladito, esto, lo voy a tener que pasar dividiendo acá. ¿Por qué lo hago así? Porque me están pidiendo la función tiempo. O sea, me están pidiendo el tiempo en función del radio. O sea, me están pidiendo la T. Que la T yo la ponga en función del radio. Aquí vamos a simplificar un poquitito porque esto ya está prácticamente listo. Si lo más difícil es saber que hay que plantear esta fórmula, eso es lo más complicado, la verdad. Esto se plantea así cuando las funciones son inversas, que ustedes pueden poner las dos cosas que se están multiplicando y que están variando, las variables que están, y se ponen igual a una constante, ¿ya? Aquí esta la vamos a simplificar por 50, ¿ya? El 50 cabe aquí y el 50 también cabe acá. Entonces me queda aquí arriba 10, porque 50 en 500 son 10, y 50 en 50 vale 1, así que ese 1 no se pone, y me queda esto. Ahí yo le puse entre medio R porque como una función. Aquí no lo puse simplemente para que fuera más fácil el despeje, pero hay que poner T en función de R, como que este es mi X, ¿me entienden? La R es como la X que uno utiliza, y la T es como la F. F de X, aquí es T de R, ¿se fijan? La R es la X, y esto es la F. ¿Podría haber sido la relación al revés? Sí, si es que me lo hubiesen pedido al revés, pues si me hubiesen puesto el radio en función del tiempo. Ahí tendría que haber despejado la R y haber puesto R de T, y ahí también me habría cambiado si esta expresión, pues no sería la misma, ¿ya? Entonces aquí se pone pi por R al cuadrado.